Bienvenidos a Crónicas del Horror. Hoy exploraremos un relato escalofriante sobre un secreto enterrado en lo más profundo de los Apalaches, la maldición de las hermanas Walker. Una historia donde la tragedia, el misterio y lo inexplicable se entrelazan para dejarte sin aliento. Antes de sumergirte en esta oscuridad, recuerda apoyar con un me gusta, suscribirte y dejar tu comentario, si te atreves. Me crié escuchando rumores sobre las hermanas Walker. En el pequeño pueblo de Pan Hollow, perdido entre montañas de los Apalaches, su nombre siempre surgía en susurros, como si pronunciarlo demasiado alto atrajera desgracias. Nadie podía negar que existieron 3 mujeres solitarias que vivieron juntas en una cabaña de madera, apartadas de todos, hasta que un día desaparecieron sin dejar rastro. La primera vez que oí de ellas fue en la escuela primaria, cuando un compañero me dijo que su bisabuelo había sido uno de los últimos en verlas vivas. Según él, las Walker nunca envejecían. Siempre se las recordaba con la misma apariencia, delgadas, piel pálida como leche y cabellos oscuros. Su casa se encontraba al borde del bosque, donde los senderos se volvían húmedos y la luz apenas penetraba. Durante décadas, los vecinos aseguraban que las hermanas ofrecían remedios a base de hierbas, ungüentos para dolores, tónicos para el insomnio, brebajes para curar fiebres. Al principio, eran respetadas, incluso buscadas por aquellos que desconfiaban del médico del pueblo. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Empezaron a circular historias de gentes que, tras recibir sus remedios, enfermaban aún más. Algunos murieron. Otros juraban que las Walker no cobraban dinero, sino favores, y que aquellos favores nunca se olvidaban. Cuando yo era niño, la cabaña ya estaba en ruinas. Se decía que nadie se atrevía a acercarse después de la caída del sol. Los más osados afirmaban haber visto luces moviéndose entre los árboles o escuchado voces femeninas cantando melodías sin palabras. Yo, por supuesto, pensaba que todo era folclore. Historias inventadas para asustar a los críos. Eso fue hasta el verano de 2007, cuando, con 17 años, decidí entrar en la cabaña junto a 2 amigos. Fue una decisión estúpida, tomada bajo la emoción adolescente de demostrar valentía. Recuerdo la humedad en el aire aquella tarde, el zumbido de los insectos, el olor de la tierra caliente tras una tormenta. El camino era más estrecho de lo que esperaba. A medida que avanzábamos, noté cómo el bosque parecía cerrarse sobre nosotros. Los árboles crecían inclinados, con ramas que rozaban nuestros hombros. Mis amigos reían nerviosos, pero yo sentía un nudo en el estómago. Finalmente, la vimos. La cabaña estaba medio devorada por la maleza. El techo hundido en partes, las ventanas cubiertas por tablones desgastados. El silencio era tan absoluto que hasta el crujido de nuestras pisadas sonaba como un grito. Forzamos la puerta con una patada. El interior olía a madera podrida y humedad. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado en décadas. Y sin embargo, había algo extraño. Sobre la mesa principal descansaban frascos de vidrio. Algunos aún contenían líquidos oscuros, otros hierbas secas. Me acerqué con cuidado, los tapones estaban sellados con cera, intactos. Era imposible que hubieran resistido tanto tiempo, y sin embargo, allí estaban. En una de las paredes había garabatos escritos con carbón, símbolos que no reconocí, acompañados de palabras a medio borrar. No eran rezos, ni frases comunes. Tenían un aire de advertencia. Uno de mis amigos, Mark, empezó a reír nervioso y abrió un frasco al azar. El olor fue tan fuerte que casi vomitamos, una mezcla de metal oxidado y carne descompuesta. Lo cerró rápido, pero algo había cambiado en la atmósfera de la cabaña. Como si el aire se hubiese vuelto más pesado, más denso. Entonces ocurrió. Escuchamos un golpe seco proveniente del piso superior. Nos quedamos helados. La casa estaba en ruinas, nadie podía estar allí. Nos miramos en silencio, sin atrevernos a hablar. El segundo golpe sonó más fuerte, como si algo se arrastrara por el suelo. Yo quería salir, pero Mark insistió en subir. Debe ser un animal atrapado.
dijo, aunque su voz temblaba. Subimos despacio por las escaleras carcomidas. Cada crujido parecía anunciar que se quebrarían bajo nuestro peso. En el pasillo superior encontramos 3 puertas, todas cerradas. El aire olía a moho y a polvo, pero también a algo más, un perfume dulzón, casi floral, que no provenía de ninguna parte. Mark empujó la primera puerta. Dentro había una cama cubierta de sábanas negras por el polvo. Un tocador con un espejo agrietado reflejaba nuestras figuras distorsionadas. Pero lo que nos hizo retroceder no fue el estado de la habitación, sino el hecho de que sobre la cama había un vestido perfectamente doblado, como esperando a su dueña. La segunda habitación era similar, pero con una diferencia inquietante. Sobre el suelo había un círculo de velas gastadas, apagadas, formando un símbolo incomprensible. En el centro, un frasco igual a los de la mesa. Esta vez, lo dejamos intacto. Nos quedaba una última puerta. Cuando Mark la empujó, rechinó con un sonido tan agudo que me erizó la piel. Dentro, el aire estaba más frío. La habitación estaba vacía, salvo por una silla en la esquina, enfrentada a la ventana cerrada con tablones. Y en esa silla, alguien había dejado un cuaderno. Lo tomé con manos temblorosas. La tapa estaba húmeda, la tinta corrida por el tiempo. En la primera página había un nombre escrito con caligrafía fina, Eleanor Walker. Y fue entonces cuando escuchamos pasos detrás de nosotros. Los pasos eran claros, pausados, firmes. Venían desde el pasillo que habíamos cruzado segundos atrás. Lo primero que pensé fue que alguien nos había seguido, quizá un vagabundo o un cazador curioso. Pero cuando giramos al mismo tiempo, el pasillo estaba vacío. Mark se rió nervioso, como si quisiera convencerse de que lo habíamos imaginado. El otro amigo, Caleb, estaba pálido, con los labios apretados. Yo aún sostenía el cuaderno de Eleanor Walker, incapaz de soltarlo. Lo abrí de nuevo, buscando alguna pista que explicara lo que estaba ocurriendo. Las páginas estaban llenas de notas sobre hierbas, remedios caseros, descripciones de síntomas. No era un diario personal, sino un libro de fórmulas, como si Eleanor hubiera querido registrar sus conocimientos. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las últimas páginas eran diferentes, hablaban de pactos, de equilibrar lo que se da con lo que se quita. Frases ambiguas que parecían advertir de un precio oculto en cada cura. El último escrito estaba incompleto. Nadie entiende el peso de lo que cargamos. El pueblo cree que curamos, pero no curamos. Solo posponemos. La enfermedad no desaparece, se traslada. Y lo que se lleva de uno, se queda en otro. El bosque guarda la deuda. No pude leer más, porque un tercer golpe resonó, esta vez justo sobre nuestras cabezas, en el techo de esa habitación. No había un piso más arriba, solo el ático. Y sin embargo, algo se movía allí. Ya basta, murmuró Caleb. No deberíamos estar aquí. Yo asentí, pero Mark, obstinado, subió a una silla y empujó la trampilla del ático. El olor que bajó fue insoportable, un hedor agrio, como de carne rancia y humedad cerrada. Aún así, Mark sacó una linterna de su mochila y, con un esfuerzo, logró asomar la cabeza. Lo escuchamos contener la respiración. Después, con voz entrecortada, dijo: «Dios, hay algo aquí arriba». No quiso subir más. Bajó de la silla pálido, y sin mirarnos, nos instó a salir. Pero antes de irnos, metí el cuaderno de Eleanor bajo mi chaqueta. Algo en esas páginas me atraía, como si contuviera respuestas que necesitaba comprender. Corrimos escaleras abajo y salimos al bosque. El aire fresco nos golpeó como un alivio. Pero el bosque ya no era el mismo. Los insectos habían dejado de sonar, y la calma era tan antinatural que parecía un vacío. Mientras caminábamos de regreso al pueblo, noté que Caleb cojeaba. Le pregunté qué le pasaba, y se limitó a sacudir la cabeza. Una hora después, al llegar a mi casa, supe que estaba sangrando por la pierna. Tenía un corte profundo que no recordaba haberse hecho.
Lo llevamos al hospital, y aunque lograron coserle la herida, la infección fue inmediata. Los médicos no lograban detenerla, y en cuestión de días, Caleb estaba cada vez más grave. Intenté relacionar lo ocurrido con la cabaña. Quizás se había cortado con un clavo oxidado o una madera podrida. Pero lo extraño era que los médicos aseguraban que nunca habían visto una infección avanzar con tanta rapidez. Yo no dejaba de pensar en el cuaderno. Lo leía cada noche, convencido de que allí había una explicación. Y lo encontré, en una página casi ilegible. Eleanor describía un caso parecido. Un joven del pueblo había acudido a ellas con una fiebre alta. Después de beber uno de sus tónicos, la fiebre desapareció, pero días después, otro vecino enfermó con los mismos síntomas, como si la enfermedad hubiera pasado de un cuerpo al otro. Me obsesioné con esa idea, que las Walker no curaban, sino que desplazaban la enfermedad a alguien más. Un sacrificio invisible, un trueque silencioso. Al quinto día, Caleb empeoró. Su piel estaba amarillenta, sus ojos hundidos, y los médicos hablaban ya de fallo multiorgánico. Yo pasaba las noches sin dormir, leyendo el cuaderno una y otra vez. Y entonces encontré la última frase escrita por Eleanor, una que no había visto antes, quizá porque la tinta estaba casi borrada. El bosque reclama lo que se le roba. Siempre. Esa misma noche, mientras volvía del hospital, sentí que alguien me seguía. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por faroles anaranjados. Al girar la esquina hacia mi casa, escuché un susurro detrás de mí. No eran palabras claras, sino un murmullo constante, como si tres voces hablaran al mismo tiempo. Me giré bruscamente. No había nadie. Pero el aire olía a ese mismo perfume dulzón que habíamos sentido en la cabaña. Y entonces lo comprendí, no habíamos salido solos de allí. Intenté contárselo a Mark, pero él me dijo que estaba paranoico. Sin embargo, al día siguiente, su madre lo encontró desmayado en su habitación, con una fiebre altísima. Mientras tanto, Caleb falleció. Su muerte golpeó al pueblo, pero para mí fue algo más que una tragedia. Fue la confirmación de que las hermanas Walker seguían presentes de algún modo. Y ahora, parecía que habían vuelto a cobrar una nueva deuda. Después del funeral de Caleb, todo cambió. El pueblo, pequeño y supersticioso, murmuraba que había sido mala suerte, una infección que nadie podía haber previsto. Pero yo sabía que no era así. Cada palabra del cuaderno de Eleanor resonaba en mi cabeza, como si hubiera sido escrito para mí. Mark, en cambio, estaba cada vez peor. La fiebre no cedía, y los médicos no encontraban causa. En cuestión de días, comenzó a hablar en sueños, murmurando frases incoherentes. Una noche me pidió que lo visitara. Al llegar a su casa, su madre me dejó entrar a su habitación. Mark estaba empapado en sudor, los labios secos, los ojos rojos por no dormir. Me tomó de la muñeca con una fuerza inesperada y dijo: «Ellas no se fueron. Están aquí. Las escucho todas las noches. Se sientan en mi habitación, frente a la cama. No puedo verlas, pero sé que sonríen». Me quedé sin palabras. Pensé que deliraba por la fiebre, pero entonces señaló su mesa de noche. Sobre ella había un pequeño frasco de vidrio. Exactamente igual a los que encontramos en la cabaña. «No lo traje yo», susurró. «Estaba aquí cuando desperté». Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Cómo había llegado hasta allí? Nadie más conocía ese detalle salvo nosotros. Intenté convencerlo de que lo tirara, pero él negó con la cabeza. «Si lo rompo, empeorará». Salí de su casa con un peso insoportable en el pecho. No podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, decidí volver a la cabaña solo, llevando conmigo el cuaderno de Eleanor. El bosque estaba aún más inquietante que la primera vez. El silencio era absoluto, sin insectos, sin pájaros. La luna apenas iluminaba el sendero, y cada paso me parecía acompañado por otros, invisibles, siguiéndome. Al llegar, la cabaña estaba igual, pero había algo distinto en la atmósfera.
El aire estaba cargado, como antes de una tormenta. Entré con la linterna en mano y me dirigí directamente a la mesa donde habíamos visto los frascos. Allí seguían. Intactos. Pero ahora eran más. No recordaba haber visto tantos. Algunos contenían líquidos oscuros, otros un polvo extraño. Uno de ellos parecía tener dentro un mechón de cabello humano. Abrí el cuaderno y busqué entre las páginas más oscuras. Encontré una nota donde Eleanor hablaba de recipientes de transferencia. Decía que los frascos no eran simples brebajes, sino anclas. Objetos que contenían la esencia de la enfermedad trasladada de una persona a otra. Una especie de depósito. De pronto, escuché un crujido arriba. Los pasos otra vez. Tragué saliva, sintiendo un sudor frío en la espalda. Pero esta vez no huí. Subí las escaleras, con la linterna temblando en mi mano. El pasillo era el mismo, 3 puertas cerradas. Al pasar frente a la primera, escuché un suspiro. Me paralicé. La linterna iluminó el espejo agrietado, y durante un instante juré ver 3 siluetas detrás de mí, reflejadas en el vidrio. Cuando giré, no había nada. La segunda habitación estaba más alterada que la última vez. El círculo de velas había sido encendido recientemente, las mechas aún estaban negras y el suelo olía a cera quemada. El frasco del centro ya no estaba. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Finalmente, llegué a la tercera habitación, aquella donde había encontrado el cuaderno. Todo estaba en el mismo lugar, excepto la silla. Ahora estaba girada hacia la puerta, como si alguien me hubiera estado esperando. Y sobre el asiento, otro cuaderno, más pequeño. Lo tomé sin pensarlo. Era un diario personal, distinto al otro. En la primera página reconocí la misma letra fina, Eleanor Walker. Empecé a leer. Allí estaba la verdad que nunca contaron al pueblo. Eleanor relataba cómo, desde niñas, ella y sus hermanas habían aprendido a usar hierbas medicinales. Pero con el tiempo, descubrieron algo más grande, un método para desplazar la enfermedad de un cuerpo a otro. Al principio, lo usaban para salvar a sus vecinos, pero pronto comprendieron que cada cura tenía un precio. Curar a un niño de fiebre significa condenar a otro a la misma agonía. La gente cree que somos ángeles, pero solo somos ladronas de tiempo. El bosque exige equilibrio y nosotras somos sus manos. Las páginas finales eran cada vez más turbias. Hablaba de un ritual que habían realizado juntas, un pacto sellado con sangre, para asegurar que siempre tendrían el poder de transferir la enfermedad. Pero lo que me heló la sangre fue la última frase escrita antes de que el diario se cortara. El día que alguien descubra nuestros secretos, la deuda se cobrará en su propia carne. No tuve tiempo de procesarlo. Algo se movió en la esquina de la habitación. Giré la linterna y por un instante vi una figura femenina de pie, con el cabello oscuro cubriéndole el rostro. Su piel era tan pálida que parecía brillar. La linterna parpadeó y se apagó. Salí corriendo, tropezando con los muebles, bajando las escaleras a ciegas. Afuera, la noche era un muro negro. Pero detrás de mí, en la cabaña, seguí escuchando pasos. 3 pares de pasos que bajaban despacio, como si supieran que no podría escapar. Corrí sin mirar atrás hasta que las luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Y aún entonces, seguí escuchando ese perfume dulzón en el aire, pegado a mi piel. Esa noche, Mark murió. La noticia de la muerte de Mark fue un golpe devastador. Los médicos dijeron que había sido un fallo cardíaco súbito, algo que puede ocurrir en casos de fiebre prolongada. Pero yo sabía que era otra deuda pagada. Lo peor era que, de los 3 que entramos en esa cabaña, solo quedaba yo. Intenté convencerme de que todo lo que había visto era fruto del cansancio, de la sugestión, del dolor de perder a mis amigos. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba ese mismo murmullo, 3 voces mezcladas en un canto apagado. Y al despertar, en mi habitación siempre flotaba ese olor dulzón, penetrante, imposible de ignorar.
Pasaron semanas. Me aislé del resto, obsesionado con los 2 cuadernos que había robado de la cabaña. Leía y releía cada página, buscando una explicación, un resquicio que me permitiera romper el ciclo. Descubrí detalles que antes había pasado por alto. Eleanor hablaba de portadores y de testigos. Decía que, para que el poder de las Walker se mantuviera, alguien debía presenciar sus secretos. Y ese alguien estaba condenado a convertirse en parte del pacto. No podía dejar de pensar en una frase repetida varias veces en ambos textos. El bosque no perdona a los curiosos. Una noche, mientras hojeaba de nuevo el diario más personal de Eleanor, encontré entre sus páginas una nota doblada, escrita con otra tinta, como si hubiera sido añadida después. Decía: si lees esto, ya es demasiado tarde. La única salida es entregar lo que el bosque reclama. Nadie se va sin pagar. Esa misma madrugada, desperté con un dolor insoportable en el pecho. Me costaba respirar, como si tuviera un peso clavado en el esternón. Me miré en el espejo del baño y vi que mis ojos estaban inyectados de sangre, mi piel pálida, sudor frío recorriéndome la frente. Estaba enfermo. Lo sabía. Al principio pensé en ir al hospital, pero algo dentro de mí lo impidió. No podía permitir que otra persona cargara con mi mal. Si todo lo que decían esos diarios era cierto, si yo iba a tratar de curarme de forma convencional, la enfermedad no desaparecería, se trasladaría a alguien más. Esa idea me destrozaba. ¿A quién le tocaría? ¿A mi madre, a mis hermanos, a un vecino inocente? No podía arriesgarme. Durante días, apenas salí de casa. Sobrevivía a base de café y analgésicos, mientras la fiebre me hacía delirar. Soñaba con las 3 hermanas, de pie junto a mi cama, mirándome en silencio. Nunca hablaban, pero en sus rostros se dibujaba una satisfacción cruel, como si esperaran a que me rindiera. Cuando la fiebre bajaba un poco, lo único que me mantenía cuerdo era releer las notas. En una de ellas encontré la descripción de un último ritual, algo que Eleanor nunca se atrevió a completar, devolver al bosque lo que se había tomado. Era un acto que implicaba ofrecer algo más que enfermedad, implicaba entregar vida. No sabía qué significaba exactamente, pero la idea de que pudiera existir una salida se convirtió en mi obsesión. Volví a la cabaña. Lo hice al amanecer, con el cuerpo temblando de debilidad, pero decidido. El bosque estaba más oscuro de lo habitual, como si las sombras se hubieran multiplicado. El aire era espeso, cargado de humedad, y con cada paso sentía que algo me observaba desde los árboles. La cabaña seguía en pie, aunque más deteriorada. Entré con los 2 cuadernos y una linterna. Subí directamente a la tercera habitación, donde había encontrado el diario. La silla seguía allí, pero ahora estaba ocupada. No era un cuerpo físico, al menos no del todo. Era como una silueta hecha de niebla, sentada con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando la luz de la linterna la alcanzó, la figura desapareció, pero el cuaderno cayó de la silla como si alguien lo hubiera soltado. Lo abrí con manos temblorosas. Era diferente a los otros, este estaba escrito con letras torcidas, desesperadas. Allí, Eleanor confesaba que ella misma había intentado romper el ciclo, pero no lo había logrado. Decía que el bosque no aceptaba sacrificios voluntarios, debía cobrarlos por sí mismo. Y siempre lo hacía en 3. Tragué saliva. 3. Caleb, Mark, ¿y yo? Mientras pensaba en eso, escuché el crujido de pasos en el pasillo. No 1, no 2, sino 3 al mismo tiempo. Venían hacia mí. La linterna comenzó a parpadear. El olor dulzón era tan fuerte que me revolvió el estómago. No recuerdo cómo bajé las escaleras ni cómo salí corriendo al bosque. Solo sé que corrí hasta que las piernas me fallaron. Caí al suelo, jadeando, con la garganta seca. El mundo giraba a mi alrededor y sentí que mi cuerpo se rendía. Entonces, por primera vez, las escuché claramente. 3 voces a mi alrededor, susurrando en perfecto unísono. El equilibrio debe cumplirse. Y después,
silencio. Desperté en mi cama al día siguiente, empapado en sudor. No entendía cómo había vuelto a casa. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de que la fiebre había desaparecido. No sentía dolor. No sentía nada. Hasta que, al abrir el periódico local, leí la noticia: una niña del pueblo había sido ingresada de urgencia con síntomas de infección fulminante. Cuando leí la noticia sobre la niña enferma, supe que ya no podía engañarme más. El patrón era evidente: cada vez que uno de nosotros sufría, la carga se transfería a otro inocente. Primero Caleb, luego Mark, después yo, y ahora, alguien completamente ajeno a lo ocurrido. Pasé horas caminando por mi habitación, con los 2 cuadernos abiertos sobre la cama. Leía una y otra vez las frases de Eleanor, buscando una grieta en la lógica perversa de ese pacto. Ella había escrito: el bosque exige equilibrio. Esa era la clave. Pero ¿cómo se paga una deuda así sin arrastrar a los demás? La respuesta no estaba clara, hasta que volví a encontrar la última nota, escrita con desesperación en el diario más personal. Si deseas terminar con esto, debes cortar el vínculo en el lugar donde comenzó. Solo allí el bosque escucha. Me quedé mirando esas palabras hasta que el sol se puso. Sabía lo que significaban: debía volver a la cabaña, enfrentar lo que quedaba de las hermanas Walker y arriesgarme a ofrecer algo que el bosque aceptara como pago final. Esa misma noche salí de casa. El cielo estaba cubierto, la luna oculta tras nubes pesadas. El sendero al bosque parecía más largo que nunca, cada sombra un presagio. Cuando llegué, la cabaña parecía esperarme. Sus ventanas tapiadas eran como ojos ciegos, y la puerta se abrió sola con un crujido, como invitándome a entrar. Dentro, todo estaba distinto. No había polvo, ni telarañas, ni silencio muerto. Las velas de la segunda habitación estaban encendidas, lanzando destellos anaranjados. En la mesa del piso inferior, los frascos brillaban como si alguien los hubiera pulido recientemente. Y en el aire flotaba ese perfume dulzón, más intenso que nunca. Subí al segundo piso con el corazón desbocado. El pasillo estaba iluminado por una tenue luz azulada que no venía de ninguna lámpara. Las 3 puertas estaban abiertas. En la primera habitación, sobre la cama, vi un vestido negro, extendido como si alguien acabara de quitárselo. El espejo, intacto ahora, reflejaba mi figura, y detrás de mí, las 3 hermanas, de pie, observándome. Giré de inmediato, pero no había nadie. En la segunda habitación, el círculo de velas ardía de nuevo. Esta vez, en el centro, descansaba un frasco vacío. El vidrio estaba empañado, como si contuviera un aliento invisible. En la tercera habitación, la silla seguía allí. Y en ella, sentadas como si nunca hubieran desaparecido, estaban las hermanas Walker. Sus rostros eran pálidos, idénticos a las descripciones de antaño. No parecían espectros ni sombras, tenían una presencia física, tangible. Pero lo más aterrador era su mirada. Me observaban con calma, como si siempre hubieran esperado este encuentro. El equilibrio debe cumplirse, dijeron al unísono. Sentí las piernas temblar, pero saqué los 2 cuadernos de mi mochila y los arrojé al suelo. La voz me salió rota, pero firme. Ya basta. Nadie más va a pagar por esto. Si quieren una deuda, llévensela conmigo. Ellas se inclinaron levemente, como si evaluaran mis palabras. Eleanor, reconocible por la forma en que su cabello le caía sobre un lado del rostro, se adelantó un paso. Su voz era suave, casi maternal. El bosque no quiere tu muerte. Quiere tu permanencia. No entendí al principio. Permanencia. ¿Qué significaba eso? Entonces lo vi: los frascos. Los recipientes de transferencia. No buscaban solo víctimas, buscaban testigos. Portadores eternos del secreto. Si aceptas, vivirás, continuó Eleanor. Pero cada vez que el bosque reclame, tú serás su instrumento. A través de ti, el ciclo nunca se romperá. Las 3 me miraban, expectantes,
como si la elección ya estuviera hecha. Yo temblaba de miedo y rabia. No quería arrastrar a nadie más, no quería que otra niña inocente enfermara por mi culpa. Entonces comprendí la trampa, no había manera de destruir el pacto. Solo había dos opciones, unirme al ciclo o dejar que siguiera cobrando vidas al azar. El círculo de velas ardió con más fuerza, iluminando toda la habitación. Y allí, en medio de ese resplandor, lo supe. Dije que aceptaba. En ese instante, sentí un dolor insoportable en el pecho, como si alguien me arrancara los pulmones. Caí de rodillas, jadeando, mientras el perfume dulzón se volvía sofocante. Vi como un nuevo frasco aparecía en el centro del círculo, sellado con cera roja. Y dentro, algo oscuro se movía, como humo líquido. Las hermanas sonrieron al unísono. Después, la habitación quedó vacía. Me desperté tirado en el suelo de la cabaña al amanecer. Todo parecía en ruinas otra vez. Como si nada de lo ocurrido hubiera sido real. Pero junto a mí estaba el frasco recién creado, frío al tacto. Lo guardé sin pensar. Regresé al pueblo tambaleándome, y esa misma mañana, la noticia en el hospital fue que la niña se había recuperado milagrosamente. Su fiebre había desaparecido sin explicación. Yo sabía por qué. Hoy escribo esto con la certeza de que ya no soy libre. En mi habitación guardo aquel frasco, y a veces creo escuchar un murmullo dentro de él, como un suspiro contenido. Sé que tarde o temprano, alguien más pagará el precio. Y cuando llegue ese momento, no tendré opción. Porque ahora soy parte del bosque. Soy el último portador de las hermanas Walker.